Mi metodología de didáctica. Sí. Y el Arqui siempre entiende eso. Claro. En los términos, Arqui, de la época de la colonia, tenemos los españoles, los indígenas. Sí. Luego, cuando comienza la mezcla, aparecen los mestizos. Los mestizos. y luego, criollos o no, No, criollos. mancebos. ¿Cómo es el Criollos tema? había muy pocos, porque los criollos eran teóricamente los hijos de españoles y españolas, Ok, que habían nacido en la península previamente a llegar a América. Ya. Pero los que más abundaban eran los mestizos, porque durante mucho tiempo, concretamente unos 5 o 6 años, hasta la despoblación de Buenos Aires, solo había mestizos porque solo había mujeres indígenas para los españoles, que eran todos soldados de momento porque no había llegado con ellos ninguna mujer española. Recién el 2 de septiembre de 1541 llegan las primeras españolas que habían quedado prácticamente abandonadas en Buenos Aires. Y a partir de ahí hubo otra vez la posibilidad de que hubiera criollos, etcétera. Pero lo que más abundaban, ya cuando ellas llegaban había como 2000 mesticitos, según Manuel Domínguez, correteando por las callejuelas de Asunción. ¿quiénes eran los mancebos, Arqui? Y los mancebos de garrote le llamaban a los que nacían acá y eran de garrote porque no les daban armas de fuego, sino que les instruían en los mecanismos de guerra con unos varapalos, unos pedazos de palo terribles que manejaban muy bien, y le llamaban mancebos de garrote porque eran las armas que tenían. No eran soldados técnicamente hablando porque no tenían armas, solo garrotes. Y esos mancebos de garrote andaban a sus anchas y a su voluntad porque las chicas, sus hermanas mestizas, se casaban ni bien tenían la primera menstruación, se casaban con españoles Ya. porque no había mujeres. Entonces eran muy solicitadas. Pero los varones, ¿qué? Los varones eran la carne de cañón para las entradas, para las fundaciones afuera de Asunción, etcétera. Y eran muchachos, como dicen, taimados, inteligentes, hábiles, terribles, pero andaban, como se dice hoy, por su cabeza, porque no tenían ninguna instrucción, no tenían controles ni contenciones. ¿Era un peligro para quiénes? Eran un peligro. ¿Para porque- quiénes? Y para el resto de la comunidad, porque ya en 1572, Felipe de Cáceres, que era un mandante del gobernador Juan Torres de Vera y Aragón, que había sido nombrado como cuarto adelantado, no podía llegar a Asunción. Envía primero a Felipe de Cáceres y después a Juan de Garay. Juan de Garay tiene el enorme mérito de haber sido gobernador de Asunción y de Buenos Aires. Pero cuando estaba en Asunción, como Cáceres 10 años antes, Garay en 1582 establece que los dueños de casas, los padres de familia, que vieran merodear a estos muchachos mestizos fuera de la casa, de noche, sin control, y ante el peligro de entrar a las casas, si tuvieran hijas casaderas especialmente, entonces que pudieran dispararles a matar, y que no constituía delito alguno. Se los mataba como si fueran una alimaña. Sin sumario. Nada. Una cacería. Y bueno, sí, ni siquiera cacería, porque ni siquiera tenían que... Estaban cerca, merodeando la casa y ya lo podían matar. ¿Y qué pasó? Porque eran numerosos, dijiste. Eran muchos, pero después justamente empieza la fundación de ciudades a partir de Asunción. Estos muchachos eran llevados como fundadores. Ah, mira. En Buenos Aires, la única mujer, Ana Díaz, se fue porque le convenció a Garay de que ya manejaba muy bien la espada, ya era viuda, y que entonces fue la única mujer admitida. Pero todo el resto eran estos muchachos. Todos los apellidos que están, tenemos una perfecta crónica de los nombres que fueron a fundar Buenos Aires en junio de 1580, y resulta que todos son hijos de los conquistadores. Ah, mire. Entonces hay una larga historia con estos Sí. muchachos, pero que entre 1572 y 1582 eran considerados como los primeros patoteros de Asunción. Lo último, esta calle Ana Díaz es en homenaje a esta Claro. mujer? Ah, bueno, mira. Paraguaya, Ana Díaz paraguaya, nacida Enterarse. acá.
Que va a la Fundación de Buenos que Aires. va a la Fundación de Buenos Aires y se le confiere un terreno, Corrientes y Córdoba, por ahí estaría, un Mire. terreno muy valioso en la Fundación. Gracias, Arqui, como siempre. Ustedes. Buen fin de. Trataremos. Pausa. En un ratito seguimos.